El Cantar de los Cantares. Por Watchman Nee. Es interesante notar que el Señor primero vivió y luego murió, mientras que nosotros recibimos su muerte primero y luego experimentamos su vida terrenal. Por lo tanto, primero figura la mirra y luego el incienso. Todo polvo aromático. Los polvos aromáticos se obtienen de los mercaderes. En Mateo 13:45 podemos ver que el mercader es el Señor Jesús. La doncella no solo tiene la mirra y el incienso, sino también todo lo proveniente del Señor Jesús, esto es, todo lo que el Señor puede vender. Como comerciante Él no puede darlo todo gratis. Por tanto, ella tiene que obtener todo pagando el precio. En Mateo 13:45 el Señor compra, y en este versículo Él vende. Ella paga un precio muy elevado al comprarle todo al Señor. Todo polvo aromático parece complementar la mirra y el incienso. Los versículos 7 y 8 dicen, «He aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche». La palabra temores del versículo 8 puede traducirse peligros. La respuesta es interesante. La pregunta del versículo 6 se relaciona con la doncella, pero la respuesta tiene que ver con el rey. ¿A qué se refiere la litera? Se refiere a la victoria de Salomón. Una litera se usa de noche, cuando reina la oscuridad. No debe haber descanso cuando reina la oscuridad. Sin embargo, Salomón podía obtener esta litera. La noche no estaba libre de amenazas, y aún así podía usar su litera. Por tanto, esto se refiere a la victoria de Cristo y a la forma en que venció el poder de las tinieblas. Alrededor de la litera hay 60 valientes, cada uno de los cuales tiene una espada, llevan las espadas sobre sus muslos y son expertos en la guerra. Todos ellos son valientes de Israel. Todas estas expresiones significan que la litera de Salomón está preparada para afrontar los peligros de la noche. Puede afrontar todo lo que suceda y controlar cualquier situación. En otras palabras, ningún enemigo puede sacar a Salomón del reposo de su victoria. Los valientes representan el poder de Salomón. Él tiene el poder de hacer frente a todos sus enemigos. Él mantiene su litera, lo cual significa que es más que vencedor. La pregunta está relacionada con la doncella, mientras que la respuesta se relaciona con Salomón. Esto muestra la unión entre la doncella y Salomón. Todo lo que le pertenece a Salomón le pertenece a ella, esto es unidad. La unión entre la doncella y la victoria de Cristo alude al disfrute que tenemos de la victoria obtenida por Cristo sobre Satanás. Más aún, hay muchos ángeles hoy que están listos para pelear por la victoria de Cristo. La victoria ya se ganó, ellos solo mantienen esta victoria. Él ya es rey, ellos solo mantienen en alto su victoria. Los versículos 9 y 10 dicen, el rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Esta es la segunda parte de la respuesta. La palabra he aquí del versículo 7 abarca los versículos 9 y 10. La palabra carroza también se puede traducir palanquín. La litera la usa Salomón de noche, mientras que el palanquín lo usa en el día. Si la litera se refiere al descanso, el palanquín debe de referirse a su mover. Si la litera denota el lugar de su morada, el palanquín debe de referirse a su comunión. Si la litera está relacionada con el enemigo, el palanquín lo está con el amigo. Vemos un palanquín, no una carroza. Si fuese una carroza, se necesitarían ruedas. Pero un palanquín es transportado por hombres. Debemos recordar la historia del arca. El arca no era tirada por bueyes, sino por los hijos de Cout. Esto significa que en el mover de Dios entre sus hijos,
Cristo es cargado por quienes le pertenecen. El palanquín es hecho de madera del Líbano, o sea, cedro. La madera denota la humanidad, pero la madera del Líbano denota la humanidad elevada y noble. Hizo sus columnas de plata, la cual denota redención. Desde el punto de vista objetivo, esto significa que Cristo es cargado por otros para llevar a cabo su redención. En el aspecto subjetivo, significa que la obra de la cruz tiene que quitar toda carne. Solamente así podremos expresar a Cristo. Su respaldo de oro indica que todo proviene de Dios. La vida divina es la vida que recibimos cuando fuimos regenerados. Participamos plenamente de esta vida cuando llegamos a estar completamente unidos a la cruz. La vida de Dios es la única en la cual nos podemos apoyar para expresar a Cristo. Fuera de la vida de Dios, no hay donde podamos apoyarnos. Su asiento de grana es de grana porque Él es el Rey y debe reinar. Todo principado está sobre sus hombros. Él recibirá el reinado y se sentará como Rey. Su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. El amor está bajo sus pies, está en la base del palanquín. Esto significa que todos los santos lo aman. La pregunta postulada anteriormente es, ¿quién es esta que sube del desierto? Y la respuesta fue, el rey Salomón se hizo un palanquín, lo cual alude a la unión entre los creyentes y el Señor. La respuesta primero abarca la posición de Salomón ante sus enemigos. Ahora presenta su posición ante sus amigos. En el primer caso, se habla del poder de Salomón y en este caso, se habla de su gloria. En la primera parte, vemos que la fuerza de Salomón es la de la doncella. Vemos que la gloria de Salomón es la gloria de la doncella. El palanquín, las columnas, el respaldo, el asiento y el amor pertenecen a Salomón y a ella. Más aún, Salomón, quien está en medio de todas estas cosas, también es de ella. Estas cosas no solo pertenecen a ella, sino que son ella misma. Esta es una gran unión. Estas dos oraciones nos muestran la perfecta unión entre la doncella y Salomón. Esta es la razón por la cual la pregunta se relaciona con la doncella, pero la respuesta con el rey. El versículo 11 dice, «Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón». En Cantares 3:11 tenemos una buena relación de amor. Antes el rey y la doncella eran amigos solamente, pero ahora hay un compromiso matrimonial entre ellos. Las doncellas de Sión posiblemente sea una alusión a los vencedores. Ellas pueden identificarse con las experiencias de otros. Esta corona no es la corona de gloria ni la corona para reinar en el milenio, pues no se refiere a la autoridad, el reinado. Es una corona dada por su madre, además de las demás coronas que él ya tiene. Esta corona le es dada para su matrimonio y para el gozo de su corazón. Hay dos clases de coronas en el Nuevo Testamento. Una denota gloria y autoridad, y la otra gozo, 1 Tesalonicense 2:19. La corona de Salomón pertenece a esta segunda clase, es una corona de gozo. Por lo tanto, la corona se refiere a la persona con quien se va a casar. El rey va a obtener a la doncella de la misma manera como obtiene una corona. Esto le traerá gozo a su corazón. De ahí en adelante, él considera a la doncella como la corona más preciada, como si ella fuese su jactancia y gloria. Hay diferentes explicaciones para la palabra madre, ninguna de las cuales es satisfactoria. Todas las explicaciones tienen su base, pero ninguna se relaciona con la línea espiritual. Al comparar estas explicaciones, me parece que la palabra madre es una referencia a la humanidad en general. El Padre del Señor Jesús es Dios y su madre carnal es humana. Esto parece indicar que el Señor Jesús escogió una mujer de linaje humano que satisficiera su corazón.
De ahí en adelante, se establece una relación matrimonial entre la doncella y el rey. El amor y el gozo conyugales vienen solo después de que se produce una unión completa. La Biblia nos muestra que disfrutamos nuestro matrimonio con el Señor cuando experimentamos una unidad con Él. Llegamos al final de las palabras de la tercera persona. B. La belleza de la nueva creación, Cantares 4:1-5, los versículos del 1 al 5 dicen, He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello, como la torre de David, edificada para armería, 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos, como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios. Debido a las numerosas experiencias anteriores, el rey repite las palabras que ya había dicho, He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. El rey le puede decir esto confiadamente porque ella ya pasó por todas estas experiencias. Debido a que ella pasó por la experiencia de 3:6 y tiene una perfecta unión con el rey, ya no retiene estas alabanzas para su propia gloria. Es por esto que el rey la puede alabar. La alabanza del rey tiene 7 aspectos en esta sección. Estas alabanzas muestran las expresiones externas de una persona que está completamente unida al Señor y que ha entendido lo que es tomar la cruz y experimentar la resurrección. En otras palabras, estas alabanzas revelan la condición de una nueva creación en Cristo. 1. Los ojos de paloma representan discernimiento espiritual. Lo primero que una persona obtiene cuando avanza espiritualmente es discernimiento espiritual, puede distinguir asuntos espirituales. Los ojos de paloma denotan enfoque y espiritualidad, debido a que el Espíritu Santo es comparado con una paloma. Cuando los ojos tienen un solo enfoque, tienen discernimiento espiritual. Pero hay un gran peligro cuando carecemos de un velo en nuestro discernimiento espiritual. La palabra guedejas de este versículo es traducida velos en algunas versiones. Un velo es algo que cubre. Estar detrás de los velos significa que a pesar de que una persona tenga discernimiento espiritual, no permitirá que otros vean lo que hay dentro de él. Uno puede tener ojos como de paloma y al mismo tiempo carecer de velos. Es muy fácil dar a otros precipitadamente lo que uno ve. Además, los ojos cubiertos por velos no están a la vista de hombres comunes. Esto significa que los ojos de uno están velados al mundo. El mundo no sabe que uno tiene discernimiento espiritual. Para el mundo los ojos de una persona así son iguales a los de cualquier otra. La necedad y el error del creyente consiste en divulgar indiscriminadamente las cosas que ha visto por medio del Espíritu Santo. Debemos darnos cuenta de que sabremos muy poco acerca del poder y la obra del Espíritu Santo si no tenemos discernimiento espiritual. Cuanto más tengamos del Espíritu, más serán nuestros ojos de paloma. No podemos estar completamente aislados de la paloma y aún así tener ojos de paloma. Toda luz verdadera viene del Espíritu Santo. Sin embargo, muchas veces esta luz debe estar velada para el mundo. Este es el primer punto relacionado con la belleza de la doncella. Pocas veces estimamos el discernimiento espiritual como algo que satisface al Señor. Pero necesitamos ver que Él valora nuestro discernimiento espiritual. 2. El cabello representa la consagración y la obediencia. El cabello se menciona brevemente en la Biblia. En la historia de Sansón el cabello indicaba consagración. Preservar su cabello significaba que reservaba todo lo que él tenía para Dios. Esta es la razón por la cual era fuerte. Jueces 16:17. Nuestra
Consagración ante Dios determina nuestro poder ante los hombres. La medida de nuestra consagración a Dios y el grado de perfección y pureza de la misma determina la medida de poder que tendremos ante los hombres. La consagración que santifica es la base de toda fuerza. En la Biblia el cabello también representa algo que cubre. El cabello de una mujer y el cabello de un nazareo comunican el mismo sentido, significa estar en obediencia, teniendo cubierto todo lo que proviene del hombre, de la vida natural y de la carne, y permitiendo que Dios sea expresado. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. La mayoría de las cabras son blancas. El monte de Galaad es un lugar cubierto de cabras y de pastos, Jeremías 50:19, Miqueas 7:14. Las cabras son usadas en la Biblia como ofrendas por el pecado. El cabello de la doncella es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Esto es un símbolo, significa que ella está bien alimentada y lista para hacer una ofrenda. ¿Dónde se manifiesta nuestra consagración y obediencia? En el lugar donde recibimos la nutrición y el alimento de Dios. Tanto la nutrición como el alimento de Dios tiene como fin la consagración. Es aquí donde yace nuestro poder y nuestra obediencia. 3. Los dientes representan el poder de recibir. Los dientes se usan para masticar los alimentos. No denotan el alimento mismo, sino la ingestión del mismo. Dios muestra en la Biblia que Él nos ha dado diferentes clases de alimento. Este versículo presenta la capacidad de recibir diferentes clases de alimento. Simbólicamente, la capacidad de digerir no se halla en los recién nacidos, sino en los niños más crecidos, debido a que estos tienen dientes. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. ¿Por qué dice manadas de ovejas? Porque solo las ovejas se alimentan de hierba. Si hay algo de Cristo en una persona, ésta podrá recibir el alimento de Dios. Solamente lo que corresponda al Cristo que está en nosotros, tomará lo que provenga de Él. En la Biblia la lana de las ovejas denota la vida o el celo carnales. Cuando un sacerdote entraba al lugar santísimo, no se le permitía usar nada que fuese hecho de lana, Ezequiel 44. 17. En la Biblia la justicia que Cristo nos da por el Espíritu Santo está representada por el lino fino. La vida natural de los santos ha sido eliminada por la cruz. Por lo tanto, este versículo dice que los dientes de la doncella son como manadas de ovejas trasquiladas. Esto significa que el poder para recibir ya no es motivado por la fuerza natural. Al buscar al Señor, al recibir su gracia. Y al estudiar la Biblia, no debemos emplear el celo carnal. Si nos valemos de nuestra propia fuerza y obramos según nos parezca, es como si tuviéramos dientes que el Señor no aprueba. Las ovejas trasquiladas también están lavadas, son limpias y ordenadas. Subir del lavadero significa que la meta de la búsqueda de la doncella es la limpieza. Todas con crías gemelas y ninguna de ellas estéril. Esto significa orden e indica que el poder para recibir es uniforme. No acepta algunas cosas y rechaza otras, ni posee fe en los asuntos espirituales más no en los materiales. Si una persona recibe solamente ciertas verdades o si no puede tener fe en lo relacionado con los asuntos materiales, sus dientes no tienen crías gemelas y algunas de estas serán estériles. Tener crías gemelas y ninguna de ellas estéril, significa recibir sin reservas todas las cosas. Nuestros dientes naturales están ordenados por pares. Los dientes de la doncella con crías gemelas indican que el poder de recibir es siempre igual y uniforme. 4. Los labios representan la expresión sí. Los dientes significan ingerir o recibir, los labios significan expresión. Los dientes se relacionan con los alimentos, y los labios deben expresar lo que se ha ingerido. En la nueva creación, al Señor no solo le interesa nuestro discernimiento, nuestra consagración y nuestra capacidad de recibir, sino también nuestras palabras.
Hay dos maneras de explicar lo que significa hilo de grana. 1. Significa redención, Josué 2:21, y 2. Autoridad, Mateo 27:2829. Por un lado, es una señal de tener labios limpios, Isaías 6:6-7, y por otro, significa que todo lo que se habla está bajo la autoridad del rey y que los labios están bajo el gobierno del rey. Esto difiere de lo dicho en Salmos 12:4, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Solamente los labios que han pasado por la redención, que están bajo la autoridad del Señor y que no hablan según su propia voluntad tendrán un habla hermosa, Cantares 4:3. Los dientes se mencionan antes que los labios, porque si uno ingiere algo malo, lo que salga será inevitablemente malo. 5. Las mejillas representan la belleza externa, las mejillas expresan la belleza. Todas nuestras expresiones externas, gozo, ira, pena, felicidad y demás, se pueden observar en nuestras mejillas. Tus mejillas, como cachos de granada detrás de tu velo. Esta no es una granada completa, sino partida. En la Biblia la granada es signo de abundancia de vida. La granada está llena de semillas y cada semilla es jugosa, roja, dulce y hermosa. Esto significa que la belleza externa de los creyentes viene de la abundancia de la vida del Señor. Sin embargo, todo esto debe estar velado a los ojos del mundo, indicado por la granada detrás del velo. El único que percibe nuestra belleza es el Señor. Aunque debemos dar un buen testimonio a los de afuera y aunque nuestra luz debe brillar delante de los hombres, no actuamos para exhibirnos a nosotros mismos. Nuestra expresión solamente debe mostrar al Señor. El principio de la vida del creyente consiste en permanecer siempre detrás del velo y mantener la puerta cerrada. 6. El cuello representa la sumisión de la voluntad, el cuello representa la voluntad del hombre. La Biblia se refiere a los que caminan de acuerdo con su propia voluntad como aquellos que se ensoberbecen y andan con cuello erguido. Isaías 3:16. Por tanto, el cuello denota la voluntad del hombre con relación a Dios. El Señor considera la sumisión de la voluntad del hombre como lo más hermoso que éste puede tener. En este versículo hay dos aspectos de una voluntad sumisa. Primero, tu cuello, como la torre. Una torre describe una condición contraria a la condición de una persona encorvada. En la Biblia, se entiende que las personas encorvadas están atadas por Satanás, lo cual hace que siempre miren hacia la tierra, Lucas 13:11, 13:16. Cuando el cuello es como una torre, se da a entender que la persona es libre, no está atada por Satanás y no ama al mundo. Una torre también denota fuerza. La voluntad de la doncella ha sido fortalecida por Dios al punto de que ella no ama al mundo y no es afectada por Satanás. En segundo lugar, tu cuello, como la torre de David. Esta no es una torre común, es la torre de David. Además de la fortaleza y la liberación, vemos que la voluntad de la doncella ha sido completamente sometida a David. Su fortaleza y su liberación se deben a su sumisión a Cristo. Debemos darnos cuenta de la importancia de ser cautivados por Cristo. ¿Para qué se edifica esta torre? Es edificada para armería. Esto indica que la guerra espiritual se pelea con el propósito de defender la voluntad. El armamento almacenado en la torre alude a la victoria de Cristo, la cual preserva la voluntad de los creyentes de la usurpación del enemigo. Sin embargo, las armas no tienen el fin de atacar sino de defender. Por eso, solo se mencionan los escudos. Los escudos protegen. 1000 significa un gran número. Valientes hace referencia a la fuerza. En resumen, este versículo indica que la doncella está dispuesta a someterse completamente a la voluntad de David. Ella es tan fuerte como una torre y lleva a cabo la voluntad de David. Ella está en guardia vigilando para no permitir que su voluntad sumisa sea usurpada por el enemigo.
7. Los dos pechos representan el asiento de las emociones de todos nuestros sentimientos santos, los más importantes son nuestra fe y nuestro amor. Con estos dos abrazamos al Señor. En ellos sentimos su intimidad y por medio de ellos Él se nos acerca. La fe y el amor son la única manera en que nos unimos al Señor y ambos deben combinarse. La fe y el amor deben ir juntos, es por eso que son dos pechos de una misma persona. Las gacelas se asustan fácilmente, son tímidas y temerosas, son muy sensibles. Estos son los sentimientos santos que hemos reservado para el Señor, ellos no son abiertos, sino que son preservados con mucho afecto. Debemos guardarlos celosamente y no menospreciarlos. Si somos descuidados, los perderemos fácilmente. ¿Qué clase de gacelas son estas? Son gemelos de gacela. Esto significa que las dos gacelas nacen de la misma madre y tienen el mismo tamaño. Esto indica que la fe y el amor deben crecer juntos. Nadie puede ser alabado por su belleza si tiene una fe grande y un amor pequeño, o viceversa. Si ese fuese el caso, el Señor no lo consideraría hermoso. En el Nuevo Testamento se les da a estos dos asuntos el mismo énfasis, Gálatas 5:6, 1 Timoteo 1:5, 1:14, Filemón 5. En la esfera espiritual no existe eso de tener una fe grande y un amor pequeño, ni el caso contrario. Si uno es grande, el otro también debe serlo, y si uno es pequeño, el otro será pequeño. Uno posee los dos o no posee ninguno, pues son los dos pechos y las dos gacelas. Nacidas de la misma madre. Las dos gacelas se apacientan entre lirios. Esto significa que la fe y el amor solo pueden alimentarse y crecer en un ambiente que corresponda a la naturaleza de la vida recibida de Dios. Los lirios se refieren al cuidado, las promesas y la pureza que uno recibe de Dios. La fe y el amor deben estar en tal ambiente para poder ser alimentados. Es posible encontrar lirios entre los espinos, pero la fe y el amor nunca crecerán en el mundo, los espinos. Los lirios representan la esfera celestial. La fe y el amor se hallan en la esfera celestial. Los lirios denotan la pureza que proviene de Dios, una buena conciencia. Una vez que la conciencia es dañada, la fe y el amor se desvanecen. La fe y el amor pueden crecer solamente en el ambiente de una conciencia limpia. Apacentarse entre lirios es estar en el lugar donde el Señor da alimento, CNT 2:16. A fin de que la fe y el amor crezcan, deben permanecer en el lugar donde el Señor alimenta. C. La búsqueda profunda de la doncella, Cantares 4:6, el versículo 6 dice, hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Cantares 3:6-11 nos muestra la unión de la doncella con el Señor. Los versículos del 1 al 5 del capítulo 4 nos presentan el resultado de la unión, la satisfacción del Señor. El Señor ahora observa su belleza. En la primera sección, Cantares 1:2 al 2:7, vemos principalmente que la doncella alaba al rey. La alabanza que el rey brinda a la doncella es muy simple. En la primera sección la doncella habla bastante con respecto a sí misma. Antes de que una persona haya tenido una experiencia profunda con el Señor y antes de que sea totalmente quebrantada por Él, se complace en hablar de sus propias experiencias espirituales, de su propia condición espiritual, de su progreso y de lo que ha adquirido. También, le gusta hablar acerca de su comunión con el Señor, del amor del Señor, de sus promesas y de las respuestas que ha recibido a sus oraciones, le encanta hablar de asuntos entre ella y el Señor. Esta persona tal vez no haya experimentado el tercer cielo, pero cualquiera que sea su experiencia, no puede esperar 14 años antes de hablar acerca de ella. No ha sido quebrantada por el Señor. Sus palabras ponen en evidencia su superficialidad. Después de pasar por el desierto, hablará menos y menos. Como resultado, una tercera
Persona habla en Cantares 3:6 a 11, y el rey habla en Cantares 4:1 a 5. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.